espacio que dedicamos en nuestra revista a conversar sobre la Ley de Comunicación Social y el sistema de comunicación social en nuestro país. Esta mañana me acompaña Rafael Cruz Ramos, director de Políticas Mediáticas del Instituto de Información y Comunicación Social, ICS. Bienvenido, Rafael. El tema que nos ocupa esta mañana es la comunicación de crisis. Rafael, ¿cómo se define la comunicación de crisis en la Ley de Comunicación Social y qué establece la norma jurídica al respecto? Bueno, mira, muy interesante porque la definición que hace la ley de la comunicación de crisis es exactamente amplia y se sale de lo que habitualmente entendemos en Cuba, sobre todo por situaciones de crisis. Es muy interesante, fíjate. Dice la ley que consiste la comunicación de crisis en la gestión de un conjunto de procesos. Ahí está tal vez la primera cuestión interesante. O sea, ¿no? Ve procesos, ve sistemas de fenómenos. Y dice que son conjuntos de procesos y acciones de comunicación orientados a prevenir. Fíjate, ahí está la primera etapa: prevenir, enfrentar, mitigar el efecto de situaciones de diversa naturaleza. Y aquí hay otro asunto, porque como te decía, estamos casi siempre hablamos de situaciones de crisis cuando hablamos de crisis relacionadas con fenómenos climatológicos, pero no son esas las únicas crisis que enfrentamos en determinados momentos. Estamos hablando de que enfrentar, mitigar el efecto de situaciones de diversa naturaleza que hacen peligrar el normal funcionamiento de una actividad, organización, sector, territorio o el país, y pueden poner en riesgo sus actuaciones presentes y futuras. O sea, te das cuenta que es un concepto que abre, que expande los límites del asunto y va a entender los procesos de las situaciones de crisis desde las que ya hemos conocido, situaciones que atiende la defensa civil, como por ejemplo los problemas de derrames de hidrocarburos, situaciones tecnológicas o derrumbes, o los climatológicos como pueden ser las tormentas, los huracanes. Pero también habla de situaciones de crisis que habitualmente no atendemos y no planificamos o no prevenimos. Las crisis de legitimidad que se pueden dar en una institución, crisis de mal funcionamiento de una entidad. Pues, en un momento determinado crear una situación de crisis. Las que se generan producto de la economía en Cuba deformada por la agresión feroz del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que nos impide el acceso a recursos, que impide el acceso a los combustibles, a los financiamientos, y trae estados de crispación en determinados lugares. Y cuando coinciden, convergen en un grupo de problemas, de carencias debido a esta situación, en un territorio se crea un estado de naturaleza crítica. Y en todos los casos se requiere de una adecuada planificación para la comunicación. Usted hacía énfasis en la importancia de planificar correctamente para mitigar las situaciones de crisis. Entonces, Rafael, ¿por qué es importante que nuestras organizaciones, instituciones y organismos, también los medios de comunicación ahora definidos como organizaciones mediáticas, posean un plan de comunicación de crisis? Es muy interesante cómo los estudiosos definen las crisis. Fíjate, para muchos estudiosos, nosotros incluidos, estamos coincidiendo con esa idea. Las crisis son los riesgos mal gestionados. O sea, cuando tú tienes un grupo de riesgos que están amenazando determinada actividad, como bien dice la definición que está en la ley, y esos riesgos se gestionan mal, se atienden mal, se crean entonces, o están en condiciones de que se presenten situaciones de crisis, ¿verdad? En ese sentido, el plan de comunicación de crisis te va a permitir modelar un escenario posible, un escenario futuro, de manera que quienes tienen que atender ese fenómeno se pongan de acuerdo, puedan cooperar, puedan unir esfuerzos para ir en atención a ese asunto que está creando una situación crítica, allí. Y ese fenómeno de prevención, de modelación del escenario futuro, tiene que ver con cada entidad, cada territorio,
cada contexto. No es lo mismo cuando se ocurre cuando nos preparamos para una situación determinada en una empresa de producción, que en una unidad de servicio, que en un municipio rural, que en un municipio urbano, que en un territorio más mayor, ¿verdad? O en una comunidad. Por lo tanto, estamos en la obligación de ceñir, de atender que cada planificación que hagamos de los fenómenos de la crisis sea consecuente con el lugar donde estamos previendo que se puedan esos riesgos mal gestionados desencadenar un estado crítico. ¿Qué cambios, qué novedades introduce la Ley de Comunicación Social en el panorama comunicacional cubano? La ley viene en un momento, y es tan interesante como la ley va a definir, como esta norma nuestra define esto, porque va a ocurrir que la ley coincide con cambios muy vertiginosos, mutaciones importantes en el escenario comunicativo. Te voy a poner algún ejemplo. Ahora mismo existe un fenómeno de casi sincronía entre evento y noticia. Es decir, está ocurriendo un evento en cualquier lugar y inmediatamente los celulares, la gente empieza a contar en tiempo prácticamente real lo que está ocurriendo en las redes sociales digitales. De manera que tú tienes muy poco tiempo para decidir. Para decidir, tienes que decidir con el público, observando lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y eso trae consecuencias importantes a la hora de la toma de la decisión. Ese es un solo ejemplo de lo que te quería comentar, de por qué el contexto están las fake news que empiezan a alterar lo que está ocurriendo, a manejar de manera incorrecta lo que está ocurriendo. Todo eso va a contradecir está la infoxicación, es decir, el enorme cúmulo de información que se está moviendo alrededor del evento que está ocurriendo. Todos esos factores que son de un contexto actual muy complejo en el orden comunicativo, están previstos en lo que la ley define para que las personas que tienen que ocuparse de la gestión, los comunicadores en las instituciones, las personas que toman decisiones en los cuadros, puedan atender y modelar y prever ese escenario posible y preparar entonces los que llamamos comités de crisis, o como le quieras tú llamar, en otros lugares tienen otros nombres, las personas que salen a hablar, lo que en otros lugares se conoce como voceros, con las respuestas posibles, ¿verdad? Para informar, en caso de que haya una pérdida de la comunicación por los medios tradicionales o digitales, entonces cómo salimos a explicarle a las personas en la comunidad, en medio de un apagón, cómo le sales a explicar a las personas la situación que hay. Todo eso hay que preverlo, eso hay que tenerlo bien afinado, porque después que está en marcha el estado crítico, entonces prácticamente estamos cuesta arriba y gestionando ya no algo que previmos, sino un hecho que está creando una situación bien compleja. La ley está publicada, en los próximos días se va a hacer activa a partir del 3 de octubre. Y es muy importante que estudiemos la ley. Y es muy importante que nos tomemos muy en serio esto, porque no es algo menor, todo lo contrario. Es algo muy serio. Implica que tenemos que trabajar con veracidad, con responsabilidad, con seriedad, todos estos asuntos relacionados con la planificación de la comunicación de crisis. Agradecemos a Rafael Cruz, director de Políticas Mediáticas del Instituto de Información y Comunicación Social, por acompañarnos esta mañana para conversar de un tema del que poco se habla, pero que sin lugar a dudas posee muchísima importancia en el correcto funcionamiento de nuestras organizaciones y en la comunicación social en el contexto cubano. Muchas gracias, Rafael. No, gracias a usted. Nosotros continuaremos comunicándonos la próxima semana. Los espero. Muy buenos días.